Vamos a hablar de la Ley de Riesgo de Trabajo, empezando haciendo una contextualización histórica de la misma, en función de lo que nosotros conocimos como el gran avance que significó la Argentina a principios del siglo XX, que fue la sanción de la Ley 9688. Esta ley de 1915 estuvo vigente en nuestro país más de 80 años, con distintas reformas, pero fue un ejemplo para toda Latinoamérica en su momento. Después de numerosas reformas y toda una embestida en distintos medios, una campaña mediática muy importante, hablándose de la famosa industria del juicio, se plantea su reforma radical, que no es tan radical ni tan importante como se pretendía ser. En realidad, en el año 1995 se sanciona la ley 24.557. Esta ley entra plenamente en vigencia recién el 1 de julio de 1996 a raíz de los actores o las nuevas sujetos que intervienen en este sistema que se genera. Las características de la vieja ley 9688 planteaban que era un régimen especial, una protección especial de las enfermedades y accidentes del trabajo, en donde con un tema de compensación se preveía que el trabajador que sufría un accidente o una enfermedad derivada por el hecho o en ocasión del trabajo, bastaba que el trabajador demostrara o probara que había sido en su lugar de trabajo para que originara una reparación. Como se ve, el eje de todo esto, el predominio de esa ley, era la reparación por sobre la prevención. Esto originaba que el empleador tuviera una responsabilidad objetiva más allá de si tenía culpa o no tenía culpa, es decir, tenía que ver con que el empleador generaba un riesgo y debía responder por el riesgo que generaba. El riesgo de poner al trabajador en determinado lugar, frente a determinada máquina, frente a determinado instrumento, lo llevaba a que tuviera que reparar por ello. Se preveía también la posibilidad de facultativamente, no obligatoriamente, de que el empleador pudiera sustituir sus responsabilidades por la de un seguro optativo. Había algunas protecciones especiales para el crédito del trabajador. Por ejemplo, cuando había una reparación, es decir, cuando había que pagar una indemnización, el trabajador no la podía ceder, no la podía renunciar, no podía ser embargada y también tenía que ser depositada ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial del trabajo, lo cual hace que el tema tuviera un cierto cuidado de ese crédito que tenía el trabajador por el accidente, derivado del accidente o enfermedad. ¿Qué cubría? Bueno, esto fue evolucionando, obviamente, de 1915 hasta 1995, pasó por distintas etapas. En principio solo cubría las contingencias, las cuales eran resarcibles y las que tenía que responder el empleador, eran solamente los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales derivadas de un listado. Después se deroga ese listado cerrado, se pasa a una creación pretoriana, o sea, creación de los jueces, que es llamada enfermedad accidente, la cual significaba que el trabajador, por el mero hecho de estar expuesto a determinado riesgo, no debía demostrar si todo tenía que ver, tenía como causa su trabajo, sino que podía tener otros factores concausales, surgiendo lo que es conocido como la teoría de la indiferencia de la concausa. Esto, en los años 90, ya lleva, hablamos de 1988, a una reforma importante donde se modifican, por ejemplo, la tarifa. La tarifa, por la ley 9688, tenía una tarifa muy particular, conocida, que era el valor vida equivalente a los 1.000 salarios. Y el porcentaje de incapacidad tenía que ver con el porcentaje de disminución del salario diario del trabajador de esos 1.000 salarios. Con lo cual, posteriormente se reforma en el año 88 y esto se modifica estableciéndose un coeficiente de corrección en función de la edad del trabajador. Entonces tomaba cuánto le faltaba al trabajador para jubilarse y era un coeficiente de corrección para que no a todos los trabajadores tuvieran la misma indemnización. Pero ya comienza a funcionar también los topes, es decir, a donde lo que se iba a reparar tenía una suma equivalente a 10 años de salario mínimo vital y móvil primero y después a una suma más
arbitraria y sin mayor sentido, y en una moneda que no era la nuestra, que eran los $55.000. Esto hasta llegar entonces a lo que es la ley de riesgo de trabajo, ley 24.557. En realidad no es una ley, porque no es solo esta ley, sino que es un cúmulo de decretos, un cúmulo de resoluciones que no son exclusivamente del Ministerio de Trabajo, sino de organismos dependientes o entidades autárquicas, como por ejemplo la Superintendencia de Seguros, como lo que era la Superintendencia de AFJP y, bueno, por supuesto, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es el organismo que creó o generó esta misma ley para control del otro sujeto generado, que es la ART, las aseguradoras de riesgo del trabajo. Decimos que es perversa porque trata de reconciliar o trata de conciliar intereses que son irreconciliables. Los sujetos creados por esta ley, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo, son sujetos privados, sociedades anónimas con fines de lucro y cuya finalidad o cuyo objetivo loable dentro del sistema vigente, el sistema económico vigente, tenemos que lo van a alcanzar siempre y cuando paguen menos indemnizaciones en especie, menos recalificaciones o menos rehabilitaciones de trabajadores. Mientras que el otro sujeto, el supuesto beneficiario de esta ley, que es el trabajador o sus derechohabientes, o sea, sus herederos, en el caso de la muerte del mismo, tienen justamente el interés contrario, es decir, tratar de lograr la mejor rehabilitación, la mejor recalificación y el mejor tratamiento médico para lograr su recuperación. Esto es imposible de resolver. Además, delegar en estas empresas privadas el control o una función indelegable del Estado, como es el control sobre la salud y la higiene y la seguridad en el trabajo, ha hecho de que obviamente las aseguradoras de riesgo de trabajo no cumplan con esta función porque recién se ocupan de este tema en alguna medida y en algunos casos críticos cuando comienzan a ser pasibles de juicios donde son condenadas por no cumplir con los deberes de prevención que la misma ley preveía. Porque en realidad delegar a empresas privadas que denuncien a sus propios clientes para que sean multados y así perderlo en una competencia con otras aseguradoras que no lo harían, no es una posibilidad. Por lo tanto, esta ley, por más modificaciones que se le haga, es una ley que es inconstitucional en todos sus artículos, aunque solo han sido declarados inconstitucionales algunos de ellos o algunos incisos de esos artículos. Por lo tanto, creemos que tiene que sancionarse una nueva ley que esté acorde con lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 14 bis cuando dispone el seguro social obligatorio, es decir, un seguro integral y reparador para todos los trabajadores y no un sistema que esté en el ámbito privado con empresas que tienen claro fin de lucro y no el objetivo de la prevención y del control del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo. ¿Cómo es el sistema que creó la ley? No cambió lo que establecía la ley 9688. Sigue con el sistema de la responsabilidad individual del empleador, es decir, de la internalización de los riesgos. Lo que sí cambia respecto de esta ley anterior es que establece que el empleador está obligado a tener un seguro, salvo que se tratara de una empresa que pudiera tener una solvencia económica suficiente como para hacer un autoseguro. Y en este caso, la ley prevé que las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrían tener un régimen de autoseguro que en algunos casos fueron optados. ¿Cómo se efectúa esto? El empleador concurre ante una RT, celebra un contrato de filiación, la RT no se puede negar a celebrar el contrato de filiación y el empleador paga una cotización mensual, una cuota mensual a esa empresa de seguros especializada para tener afiliados sus trabajadores. Obviamente aquí después se van a plantear los problemas del trabajador que no ha sido denunciado porque se encuentra en negro o del empleador que deja de pagar sus cotizaciones, pero como veremos, en ambos casos la
aseguradora de riesgo del trabajo debe responder y debe dar las prestaciones dinerarias o en especie que le corresponden. ¿Quiénes son entonces? Bueno, los sujetos, en principio, supuestos acreedores del sistema o beneficiarios del sistema son los trabajadores. Y en el caso de los trabajadores privados, como los funcionarios públicos. También los llamados vinculados por relaciones no laborales, le hace pasantías educativas, becas, etc. Y además estarían en como sistema, los bomberos voluntarios, que tienen un régimen distinto, diferente. ¿Quiénes son los gestores del sistema? Que por eso se demoró la vigencia de la ley, porque justamente es aprobada y sancionada y entra plenamente en vigencia varios meses después, a raíz de que tenían que crearse unos sujetos nuevos, como eran las aseguradoras de riesgo del trabajo, llamadas o conocidas como todo lo que viene de la década del 90 por sus siglas, ART. Estas aseguradoras son sociedades anónimas con capital importante que tienen que acreditarlo ante el Estado y tienen que estar autorizadas para funcionar y tiene que tener servicios propios o contratados para cumplir con todas las prestaciones en especie o en dinero que establece la misma ley. Los otros creados por este sistema son los gestores de adjudicación. ¿Quiénes son los gestores de adjudicación? Las comisiones médicas. Este organismo tomado de la ley previsional, porque era un organismo propio para otorgar jubilaciones por invalidez, se utiliza para el estudio, digamos, del trabajador o a posteriori de ocurrido un evento dañoso, como podría ser un accidente o una enfermedad. Estas comisiones médicas están integradas por médicos, son 5 miembros que son médicos, y de los cuales existen comisiones médicas por lo menos una por provincia y una comisión médica central que, como podemos imaginar, se encuentra en Cava, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué función tiene la comisión médica? Ante todo, determinar si existió un accidente o una enfermedad profesional. Además, determinar cuál es el grado y el porcentaje de incapacidad en el caso de que dejaran secuelas accidentes o enfermedades profesionales y cuál es el contenido y el alcance que hay que darle a las prestaciones al trabajador y en dinero. Por eso es ente de adjudicación, porque es que están resolviendo casi como si fueran un tribunal, cuando estamos hablando de un órgano meramente administrativo y integrado por médicos. Una reforma posterior de un decreto del año 2001 creó una asesoría jurídica no vinculante para que informe, porque obviamente el médico no va a poder opinar sobre las pruebas, sobre si ocurrió o no